Buenas tardes, estudiantes. Bueno, continuamos. Decía darle este tiempo de relax, ya que el tema es bastante amplio y la semana pasada no tuvimos clase. Entonces, les deseo seguir, en este sentido, siguiendo con el área o las características que nosotros estábamos trabajando ya de antemano. Hayamos quedado en la parte, en este caso, del ejercicio. Ahora vamos un poco a la compra de productos de calidad dentro de lo que debemos de dominar lo que son perecibles y no perecibles, o sea, aquellos elementos que son ordenados con frecuentemente por la empresa o por el restaurante, y aquellos que son también utilizados, pero no tienen un alcance bastante amplio o bastante fuerte. En este sentido, después tenemos que ver con la calidad, que la calidad tiene que ser siempre lo primero en un establecimiento y que de una u otra manera también tiene que tomarse en cuenta los tipos de tenedores o las características del establecimiento. El espacio de almacenamiento que vamos a tener en el establecimiento, recordemos que en algunos hoteles son reconocidos como economato, que es el responsable de lo que es el almacenamiento, cuidado y resguardo de todos los productos que se han utilizado, tanto perecederos como no perecederos. Precio, hablamos de opciones a poder comprar o a poder adquirir un producto, la transportación y empaque del mismo, o sea, su traslado desde el área donde la compramos hasta el área de almacenamiento dentro del establecimiento. Descuentos por volumen, que eso, descuentos, promociones y créditos, ya estamos hablando del proceso que hacen algunos establecimientos dentro del contexto del área de lo que es el proceso de compra y el proceso específicamente entre lo que son convenios empresariales. Luego tenemos la recepción de productos, tenemos 4 objetivos específicos, uno la cantidad, la calidad, el precio y la factura. Todos estos elementos, desde la cantidad recibida que ha sido a cargo de, en este caso la solicitud, hasta el precio y la factura que no debe tener errores. Al final debemos también de tener en cuenta el tipo de almacenamiento, ya sea por seguridad, calidad, acceso inmediato y determinar las cantidades que se deben establecer acorde a los movimientos que se dan dentro de un establecimiento o de acuerdo a las características que nosotros vayamos a desarrollar dentro del entorno. La entrega del producto debe estar específicamente expresado al personal autorizado en las cantidades adecuadas y en tiempos pertinentes. Entonces, a la hora que se necesita, se hace la solicitud, a la hora que se necesita, se hace el pedido y así sucesivamente de acuerdo al pedido o el elemento de lo que es el área de almacenamiento de un establecimiento. Algunos elementos tenemos como el jefe de bodega que tiene que tener la requisición. Creo que algunos de ustedes habrán visto en contabilidad lo que es el CARDEX o es aquellos elementos de PES, el juez y otros elementos que hoy se están utilizando para dar requerimiento y requisiciones a los pedidos que se solicitan y a los pedidos que se están, en este caso, llevando hacia lo que es el almacenamiento. La entrega de producto, hacer una requisición por separado por cada una de las áreas, por cada uno de los elementos que se estima conveniente. Aunque sea el departamento de cocina, recordemos que cocina tiene diferentes áreas. Puede ser, en este caso, el área de bebidas, lo que es el bar, el área de salón, el área de cocina caliente, y así sucesivamente. Cada uno tiene que tener su propia requisición en ello. La mise en place, acordémonos que es el proceso de manejo y el proceso específico de lo que es el desarrollo de un elemento antes de la preparación de los productos. Hablamos en este sentido de la cantidad conveniente, la calidad apropiada, el tiempo adecuado y el desperdicio. Cantidades convenientes al movimiento, a la fecha, al día, al evento. La calidad apropiada de acuerdo a los contextos para que no entreguemos al comenzar un producto dañado, un producto con sabores diferentes en tiempo adecuado y tratar de tener el desperdicio mínimo en el transcurso de estas actividades. Así ustedes tienen aquí otros elementos y acá pues, comenzamos a hablar un poquito de la receta estándar dentro del contexto de las definiciones. ¿Qué es la receta estándar? Es aquel documento donde una vez elaborado el menú, mantenemos algunos elementos muy primordiales, como son procedimientos de preparación, foto del montaje y tiempo que dura entre algunos otros elementos. Recuerda que los etcétera o elementos de los que nosotros nombramos en clase pasada, los costos y las actividades que se pueden tomar en cuenta dentro de ellos. Algunos elementos, ¿por qué se hace la receta estándar? Por tratar de manejar el mismo sabor, el mismo tiempo, la misma calidad, la misma porción y en lo más aproximado al mismo costo, ¿verdad? Que es un elemento fundamental dentro de esto. Acá tienen algunos requerimientos, algunos procedimientos dentro de lo que es la receta estándar
para establecer esas características y la fundamentalización de este mismo. Entonces, basado en eso, nosotros vamos a ir viendo algún elemento dentro del servicio, la comanda versus venta. Cada comanda debe corresponder al proceso de venta. Si yo tengo, digamos, un proceso y es un bar y vendí tantos tragos, en este caso, cada trago tiene que estar representado en una comanda de acuerdo a diferentes mesas. Y esas comandas deben de estar específicamente con el contexto de venta del establecimiento que lleva su control, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos viendo y analizando esas características que se van definiendo, cada una acorde a las propias políticas y procedimientos de cada uno de los establecimientos. Tomemos en cuenta esa parte. Luego, dentro de este mismo, pues, dentro del mismo proceso tenemos la planificación y tareas de control dentro del circuito. Recordemos el circuito que miramos anteriormente, dentro de los procesos de algunas áreas. Aquí nosotros tenemos el flujo de documentos o el circuito de documentos que se tienen que llevar en cuenta para el desarrollo de los, en este caso, solicitudes de pedidos, solicitudes o requisiciones que se hacen en una empresa. En este sentido, hablamos siempre del área de alimentos y bebidas, el área de cocina, un elemento fundamental que lleva en conjunto los diferentes elementos. Ellos saben lo que necesitan. Requisiciones a través del procedimiento, bodega se le hace la solicitud a bodega, bodega hace la solicitud al jefe de costo y a la misma contabilidad. Estos al final informan al área de jefe de compra y proveedores la solicitud que está haciendo cocina a través de bodega. Al final se establece la factura, el orden de compra y el pedido. Tal vez lo mirará un poco complejo, pero no es complejo, sino que es el proceso que se lleva en cualquier establecimiento. Jamás cocina va a llegar a contabilidad a hacer su solicitud. Específicamente, vamos a decirlo de una forma rápida, cocina, bodega, jefe de costo, jefe de compras, proveedor y contabilidad. ¿Por qué contabilidad de último? Porque es el que va a soltar el dinero, ¿verdad?, para pagar la factura que bodega ha solicitado a través de la requisición del área de cocina. Entonces, no es complicado, sino simplemente un poco de análisis en el contexto de las diferentes características. Luego tenemos un poco lo que es el proceso de costos y cálculos de bebida, ¿verdad? Un poco lo que hemos visto, cómo calcular, ¿verdad? Los costos teóricos estándar, costos real periódico, un poco lo que hacíamos en el aula de clase, al calcular a través de una ficha un documento, ¿verdad? Pero al final hay muchos que me han hecho la pregunta sobre un material que tenemos ahí. Entonces, vamos a abordar un poco esa temática basada, aún tienen todo el material por ahí en el documento que les voy a hacer llegar, lo que son mermas y desperdicios. Las mermas y desperdicios vamos a encontrar una característica. Factor de rendimiento. ¿Qué es el factor de rendimiento? La mayoría de los alimentos en estado natural que se utilizan en la cocina sufren pérdida, lo que llamamos merma. Sustancias que durante sus procesos de preparación se desperdician o se pierden. Estas mermas deben ser cuantificadas y consideradas en los costos de un plato para absorberlas dentro del precio de venta. Absorberlas, no se pierde, no se las regalamos al comensal. Definición de merma. Dícese que la cantidad de materia prima no utilizada para la producción de un plato, en el caso de la cocina. Los productos secos van del 1 al 5% de desperdicio. Tienen una definición, se calcula a través de merma y a través de porcentaje. Como acá, secos de 1 al 5% se les calcula. Algunos factores de rendimiento en alimentos, en este caso representamos por la limpieza, eliminación de hojas, como la lechuga, obtención de la pulpa del aguacate, ¿verdad? Eliminación de grasa y de nervios en la limpieza de las carnes, etc. Y aquí tienen algunos ejemplos, que no lo vamos a abordar todo. Yo les voy a dar a ustedes este documento para que puedan tenerlo en cuenta y poderlo estudiar. El factor de rendimiento nos sirve para calcular el precio de las porciones que se utilizan en la elaboración de la receta estándar. La pregunta es, ¿cuántos gramos de producto necesitamos para obtener una ración? Y aquí está el dolor de cabeza que a muchos me han hecho referencia. El factor de rendimiento nos dice el peso total de la materia prima, de la materia, al emplear se denomina peso bruto. Vamos, ustedes me decían cebolla. Bueno, ok, la cebolla por libra. Ese es el peso bruto, lo que compramos. El peso total de materia que presentamos al cliente se denomina peso neto. Fácil. Peso bruto, le quitamos el exceso y se vuelve peso neto.
Aprovechamiento de materia es igual al peso neto por 100 al peso bruto. El 100 es el porcentaje, recuerden, para que no me pregunten, profe, ¿de dónde sale el 100? El 100 es el porcentaje. Ejemplo, para elaborar una tortilla de papas de 4 raciones, debo emplear 400 gramos de papa. Al lavar la papa y la pelo, y pelo las papas, me quedan 350 gramos. Ojo con esto. Compré 400, pero ya limpia, perdí 50 gramos. Peso bruto, 400. Peso neto, 350. Una regla de 3. Porcentaje de aprovechamiento de esas 4 raciones de papa son del 87.5%, lo cual me hace ver que yo tuve una merma del 12.5% en esas 4 raciones de papa que pesaron en su inicio 400 gramos. Y eso es lo que tienen ustedes en la clase pasada. Control de merma y desperdicio. Debe de haber control sobre todas las mermas. No se pierde nada en la cocina. Tampoco es que voy a hacer algo fuera de la moral y la buena costumbre dentro de una cocina. Vamos a ver, preguntas de cierre. Acá tienen algunas definiciones, ¿verdad? Que por contexto están dadas dentro de lo que es una documentación ya establecida. Y en sí, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Esto lo podemos hacer y lo podemos desarrollar vía, ¿verdad? Internet, vía concepción o conceptualización de las diferentes actividades. Pero al final debemos de tomar en cuenta algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Verdad? Esos elementos están acordes, ¿verdad? Están acordes a los criterios que ustedes vayan a desarrollar. Por decirlo de esta manera, ustedes van a crear, yo le decía, dentro de clases, vamos a ver un poco la página de la universidad de, ¿verdad? De lo que estamos viendo, perdón, es este, para de lo que estamos desarrollando. Aquí en esta asignatura, solo déjenme ver, disculpen, eh, ya tuve un problema ahorita al conectar. Entonces, acá ustedes tienen, en esta clase, dice prueba de rendimiento. Yo les describo ahí, tienen el documento, un documento muy importante que lo lean, tienen que leerlo. ¿Cuáles son los factores de rendimiento versus merma? Lo que estamos hablando. Y acá el video. Este video, ¿verdad? Que yo sé que algunos de ustedes ya lo habrán visto y es de suma importancia que lo analicen. Ahora nos habla de lo siguiente. Quiero dejárselos un poco para que ustedes tengan y después seguimos. Para que luego nazcan las preguntas que me las puedan hacer a través de un foro que vamos a aperturar y yo se les iré respondiendo.
Entonces, en este primer caso, ustedes pueden observar, y el único que vamos a ver el resto del video, ¿verdad? Ustedes pueden observar lo que fue el peso bruto, ¿verdad? Y el peso neto de lo que son los aguacates. Ahí se logra observar la diferencia en el mismo y los cambios que se pueden dar dentro de esta misma característica. ¿Qué vamos a hacer con la cáscara? La cáscara la podemos desarrollar. Vamos, podemos hacer un relleno y utilizar las cáscaras. Pero por eso al final menciona un elemento importante. Ese elemento importante tiene que ver con el contexto de lo que vayamos a desarrollar. Digamos, nosotros podemos votarlo, pero eso representaría una merma y una pérdida para el negocio. Entonces, en ese sentido debemos tomar en cuenta esas características. Luego algunos me han preguntado, me han hecho la observación, profesor, no entiendo la asignación. Dice, prueba de rendimiento de alimentos. En esta asignación se trabajarán con los datos reales correspondientes de la siguiente manera y se tendrá que observar la evidencia del mismo. En este sentido, vamos, alguno de ustedes, por decir un ejemplo, me decía uno de sus compañeros que va a hacer una cevichería, para decirle el nombre como él me lo ha dicho. Él va a hacer, en este caso, un producto. Entonces, dice, se elegirá un platillo del menú ya elaborado de la propuesta de su restaurante. Vamos a suponer que sean conchas negras, por decir un ceviche. En ese caso, él va a tener que pesar el ceviche de concha. Se calculará el rendimiento real de su platillo. ¿Cuánto? Porque las conchas no las venden por unidad, las venden por libra. Entonces, al final, ¿cuánto es lo que se consume de ese producto? Entonces, por eso estamos refiriendo que se calculará el rendimiento real de su platillo. 3. Se tendrá que demostrar los costos de compra y rendimiento del platillo. Vamos a suponer, estamos hablando de un ejemplo, que compramos la libra de concha a 70 córdobas. Yo tengo que tener ese concepto y debo de crear ese documento donde dice la ficha, ¿verdad? Para hablarle de otra manera, la ficha. 1. Costo de compra y rendimiento del platillo. Se tendrá que observar las evidencias del cálculo y rendimiento del mismo. A ver, antes de utilizar las conchas, yo tengo el peso, ¿verdad? Y una vez que ya saco el producto de las conchas, yo tengo el peso, cuánto me cuesta, ¿verdad? Al mismo. Al final, eso es lo que yo necesito que ustedes establezcan. En este proceso ya he observado que 4 han estado haciendo la asignación. Excelente. Los felicito, ¿verdad? Porque tuvieron la oportunidad de desarrollarlo de esta manera y lograron cumplir con el requerimiento o las características del mismo. En esta parte, ¿verdad? En eso es lo que consiste esta actividad. En este momento yo le estoy dejando a ustedes la información básica de esta otra asignatura y de lo que vayamos, en este caso, a ir desarrollando. Para aporte a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y dentro de lo que hemos estado desarrollando, lo que hemos estado planteando, en este sentido, vamos a desarrollar, o ustedes van a desarrollar, perdón, vamos a estar desarrollando los diferentes criterios y las diferentes características del entorno o las características básicamente definidos o definidos dentro de nuestro sistema. Hay una última parte que yo ahí se las voy a dejar, que es la ingeniería del menú, ya para ir concluyendo con este periodo. La ingeniería del menú, ¿qué es? En este caso, uno, es una herramienta administrativa usada para evaluar los componentes del menú, incluyendo el precio, posición dentro del menú y descripción de cada uno de los platos. Es un método de medir la rentabilidad y a través de su análisis y su correcta incrementación y su correcta incrementar las utilidades. Se puede hacer el análisis en general de un periodo o de un periodo y debe ser de un horario de venta en específico. Vamos a poner un ejemplo. Que no es una ingeniería, no es un sustituto para una buena administración y no te provee la información a solucionar algunos problemas. Van a tener, aquí tienen un paso a paso, ¿verdad? Dentro de lo que es el menú, que es un portafolio de temas o, en este caso, de platillo, en el cual lo que el cliente prefiere y la margen de contribución al mismo. Más cliente y se contribuye más al flujo de caja. Esto es igual a la rentabilidad y a la popularidad
en este caso, en base al ítem o a los elementos que se toman pertinentes. En este caso, aquí está la forma correcta de poder ubicar los platillos en un menú. Uno, primero las estrellas, los platillos más populares, los rentables, el caballo de batalla, el más popular, pero no más rentable. El rompecabezas, no popular, pero sí es rentable, o sea, sí tiene una rentabilidad. Y los perros, ni popular ni rentable. En este caso son los de relleno, les podríamos decir nosotros, pero a la misma vez forman parte del contexto de las actividades. En este sentido, vamos a poner máximo el caballo de batalla y las estrellas. Luego continuaremos con los perros, rompecabezas. De lo bajo a lo medio bajo, a lo alto y a lo alto máximo. ¿Verdad? Dicho de esa manera. Al final, vamos definiendo el menú según el pollo, factores de costo, precio, factor de costo porcentual y margen de contribución que se pueda ir definiendo. Al final, entre muchos ejemplos, nosotros vamos a tener no bajar los costos de venta y tampoco los elementos porcentuales. Al final, estos análisis en este caso, de lo que es el marketing, no es suficiente para definir. Tenemos que calcular las características propias. ¿Cómo se calcula? A través del margen de contribución promedio. ¿Qué es el marketing? Perdón, ¿qué es el margen de contribución promedio? Es el margen, ¿verdad?, de contribución total sobre el número de platos vendidos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces deberemos comparar el margen total de cada platillo con el margen de contribución para así determinar la rentabilidad de nuestro establecimiento. Ya puede ser alto o puede ser baja. ¿Cómo se define? Se define de la siguiente manera. Se esperaría que todos los menús sean populares de igual forma, pero no es así. Tenemos 4 ítems en el menú. ¿Cuáles deberíamos o cuáles son los elementos que deberían ser más populares? Popularidad esperada es igual al 100% sobre los 4, el 25%. Es decir, uno vendería una cuarta parte del menú o de los platillos más solicitados. Ahí podemos sacar cuál es el más popular. En el caso que tuviéramos 4 platillos. Asimismo, si tuviéramos 10 platillos, deberíamos de calcularlo por 10, el cual nos da de igual manera en este sentido. En otras palabras, si tenemos 4 platillos y de los 4 platillos, en este caso hay uno que es el que más se vende, nosotros debemos de determinar cuál es ese porcentaje. Si tenemos 10 platillos, entonces la popularidad esperada es de 10 por 100 para que nos dé un porcentaje de 10. Tiene que haber de los 10 platillos, un platillo exquisito o de mayor popularidad. Dicho de otra manera, siguiendo el ejemplo, un plato de un menú con 4 ítems, ítem, menú platillos, ¿verdad?, se considera popular si sus ventas representan el 17%. Ahí lo que les comentaba. Del total de platos vendidos, ¿cómo lo calculamos? Veamos. Si el menú nos dice tiene 4 ítems o 4 platillos, ya sabemos la fórmula, 100 porcentual por 4 me da 25, ¿verdad? Por 70, ¿dónde saco los 70? Asume que un ítem tiene un índice de popularidad alto si su venta individual es igual o mayor a 70 de su popularidad. El 70% sale de los autores de, en este caso, el IIM y puede ser ajustada a su negocio. Pregunta, algunos me dirán que es IIM, es en este caso el valor o el promedio que se saca de los platillos. En este caso el 70%, hablamos del 17. Si tu ítem es de 10, en este caso se hace el mismo procedimiento, lo único que al final te va a aparecer una cantidad diferente, un 7%, ¿verdad? Entre mayor cantidad de platillos, ¿verdad?, menor cantidad porcentual vas a tener. Entre menos cantidad de platillo, mayor cantidad porcentual. ¿Qué nos lleva a esto específicamente? Que estas dos herramientas, imagen de contribución e índice de popularidad del INME o AIMI, pueden clasificar a los platos dentro de 4 categorías. 1. Solo un food cost bajo no es garantía de una buena utilidad.
Alta popularidad tampoco es un indicador. Solo los dos juntos clasificados en caballos de batalla, estrellas, rompecabezas y perro, son la base para una buena toma de decisión. Se los podré definir de otra manera. Al desarrollar un proceso, yo debo de tener un conjunto de platillos, un conjunto de mecanismos para poder proveer al comensal los diferentes criterios, desde el platillo estrella hasta los perros, ¿verdad? Para poder definir un contexto de calidad. En el contexto general, habrán platillos estrellas que son de mayor utilidad y te genera mayor utilidad a aquellos platillos que no tienen utilidad en sí. Aquí tienen un elemento donde ustedes pueden ir desarrollando, ¿verdad? Una matriz del menú Engineer tabla en Excel. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos camarones, pollo, vamos a hablarlo del formato. Tengo mi menú con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 platillos o 10 ítems, como ellos lo mencionan. Número de porciones vendidas, voy calculando el índice de porciones vendidas en un promedio. Food costs, el costo del precio, el costo de venta, perdón, costo y venta. Y de esa manera voy haciendo el cálculo que me decían anteriormente. Al final, nosotros lo podemos tener, ay, profe, pero si esto es fácil, aquí tienen uno de 600. Entonces, este tiene que ser el plato estrella. Eso representa el 70% de los platillos. Y así sucesivamente hasta poder abordar y poder tener constante seguimiento a las diferentes actividades. Ahí se les menciona algunos ejemplos de lo que son caballitos de batalla y algunos elementos para poder al final lograr entender estas características muy propias de lo que es la ingeniería en los menús, ¿verdad? Bueno, en este caso, ahora sí terminamos. Espero que sea de su utilidad. Y bueno, nos seguimos viendo, Dios primero, la próxima semana. Dios mediante y todo esté bien. Y saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.